Mi nombre es Horacio Luis Bruno, tengo 63 años, que el 23 de agosto los cumplí, y tengo 33, un primero de julio, de agosto, perdón, del año 84, me retiré el 31 de octubre del 2015. Y bueno, son 32 años más o menos, en la cooperativa. También hice otros trabajos, como en el caso de... trabajé en Betonmac en Córdoba, cuando estudiaba allá, que terminé el ciclo técnico allá, porque acá en el industrial no había técnica electrónica ni electricista, había solamente el auxiliar tornero, que hasta cuarto año, como hizo mi hermano también en Buenos Aires, todas esas cosas. Y bueno, que fue una muy buena enseñanza. El otro día lo escuchaba Segura y me gustó muchísimo todo lo que dijo, y tiene razón, con la enseñanza que había anterior era tremenda, ¿no? Muchas cosas aprendí, carpintería, electricidad, tornería, soldar, todo ese tipo de cosas que me sirvieron a través del transcurso del tiempo. Y bueno, en Betonmac, que es una empresa que se hacían las plantas dosificadoras de cemento y los como se dicen, los conos esos que llevan la mezcla, que el camión con el cono ese, que ahí también se fabrica, que era de un ingeniero italiano. Ahí estuve un año y medio, porque después los dos ingenieros que había ahí en esa misma empresa me aprovecharon que ellos hacían el tema de los hornos de cerámica y necesitaban los temporizadores, y como yo sabía hacer plaquetes, todo ese tipo de cosas, inclusive los dibujos técnicos, que antes no había computadora, se hacía todo con un tablero, una regla T y una escuadra y un transportador. Y gracias al Tano Cantoni, que nos enseñó muchísimo, él y muchos más, que aprendimos mucho, inclusive el tema de la letra, todas esas cosas que ahora con el celular no se utiliza más la letra, la buena letra. Bueno, todas esas cosas me ayudaron, y después me llevaron ahí, en la calle Colón, me acuerdo, yo ahí ya había entrado en la universidad, me recibí en el 78, y un año no pude ingresar porque me había quedado una materia del secundario, y en el 80, digamos, volví a la universidad. Había rendido en las dos universidades, en la Tecnológica y en la Nacional, y entré en la Nacional. Y bueno, ahí hice 2 años también, y como estaba la época de los militares, fue muy duro en muchos sentidos. Te imaginas que en la universidad a veces nos daban los panfletos, hago esto de acotación como para hacer una historia, ¿no? Nos daban los panfletos que nosotros utilizamos para hacer los resúmenes que nos dictaban en la universidad o en el colegio, y era peligroso porque una vez nos entraron los militares en la pieza, porque no era ni siquiera un departamento, como se acostumbraba a vivir ahí se comía, se dormía, se estudiaba todo, y bueno, tuvimos esas dificultades, inclusive con el documento acá en el bolsillo, todas esas cosas. Lo hago para que hagamos una comparación de lo que tenemos ahora los jóvenes, las posibilidades que tienen, y lo que era antes. Y a las 4 de la mañana, cuando salíamos, teníamos que estar de nuevo en nuestra casa. Y esto que acá en Las Varillas era un pueblo, en Córdoba ni hablemos. Salir al boliche y todas esas cosas era terrible. Y después, bueno, entré en Sanelo también, que es otra empresa que me gustó muchísimo. Me vine a Las Varillas, dejé de estudiar, me vine a Las Varillas, porque tenía una novia que me hizo, a través de un tío, me hizo entrar en Sanelo, en la parte de mantenimiento eléctrico, donde aprendí un montón de cosas. ¿Por qué? Vos te imaginas que había 8 tornos Mori-Seiki japoneses, y 2 en el país, y 2 estaban acá en Las Varillas. Y lo mismo que los Gracianos y todo ese tipo de cosas. Y me acuerdo de don Francisco Segenaro, que también estaba en la parte, se me enseñó muchas cosas. El don Yeco, el papá de los chicos, de Osvaldo y René, que hacía las instalaciones eléctricas de los tractores, que me dedicaba a todo lo que era electricidad y electrónica, tanto el mantenimiento, el arreglo de los tornos, todas esas cosas, que te digo, yo no sabía todo, pero de a poco lo fui aprendiendo. Con un ingeniero Carlos Klug de Buenos Aires, que era creo que de la empresa Morisei, que también me quedaba hasta las 4 de la mañana para aprender, porque me gustaba, era una vocación que uno tenía. Le hacía saltar los tapones, como le decía mi madre, a los 10 años, así que lo tuve siempre en mi sangre. Y después, bueno, lamentablemente nos despidieron a varios de ahí de Sanelo por un problema gremial, que me dolió muchísimo, ni siquiera ese juicio ni nada, pero bueno, me gustó muchísimo. Sanelo era una empresa, pero muy buena para aprender de todo, realmente. Y de ahí, bueno, me quedé unos meses, eso fue en octubre del 83, por el 12 de octubre fue que era feriado y no había que trabajarlo, o se pagaba doble, y no se quiso hacer eso. Y después, en el 84, en abril más o menos, había una empresa Montelé que trabajaba acá en Las Varillas, haciendo las líneas de preensamblado. El único lugar que había preensamblado era el 2 de abril, y después esa empresa empezó a hacerlo. Y bueno,
seguí aprendiendo ahí, con varios jóvenes que me hice amigos que eran de Córdoba. Y bueno, seguí aprendiendo cómo tirar los cables, cómo hacer los puentes, todo ese tipo de cosas. Más el tema de ir a una teoría, a un libro o algo de eso. Que otra de las cosas que nos costaba, en la parte de inglés sobre todo, mi madre me hizo hacer sexto y séptimo grado de inglés para que yo pudiera aprender y entrar en la parte técnica, porque antes los libros de electrónica y electricidad casi siempre venían en inglés. Y entonces me anticipó a eso. No me recibí de profesor ni nada, simplemente una ayuda extra. Y bueno, y a través de eso uno fue aprendiendo muchas cositas. Y la vocación, que es como te digo yo, hay que llevarlo adentro, hay que generarse un oficio y quererlo y adorarlo. Y bueno, de ahí, con error y con acierto, todo así. No es cuestión de un sueldo solamente, sino de un trabajo que se vaya forjando a través del tiempo. Bueno, yo a la cooperativa llego a través de, trabajar en la empresa esta Montelé, que después nos fuimos a La Rioja a colocar alarmas con esa misma empresa en Grafalar, que sería Grafa La Rioja. Yo también había trabajado en Tucumán, en La Plata, con Beton Mag, habíamos hecho varios lugares. Que eso te sirve porque te contactás con gente de otros lugares y de otros aprendizajes y formas de trabajo. Y bueno, y en la cooperativa llego a través de presentar mi currículum y necesitando un trabajo. Yo no estaba casado ni nada, pero necesitaba un trabajo en esa época, en el 84. Y bueno, gracias a Dios me aceptaron y empezamos con la guardia, una guardia nocturna que era de las 21 horas de la noche del día anterior hasta las 7 de la mañana del día posterior. Éramos dos con Joel Quiñones, me acuerdo, Joel, un gran compañero, bueno, lo mismo que el Chavo, que Bidón y Fofito, el Diego Bravín, bueno, si tengo el Petizo Ojeda, si tengo que nombrar, tengo un montón, como también los veteranos como Don Bitterman Pérez, Reinaldo Emanueli, José Gamba, Berrone, Ojeda Luis, el papá de José Luis, Bonis y Rossi, el Mingo, y cuántos otros que han entrado después, que estuvieron. Pero en la época del 80 más o menos era el ingeniero Bertolone, que también aprendí muchas cosas, el Coco Gervasoni también, que era asesor, que después entró, también aprendí muchas cosas. Que eso es lo bueno, no creértela que te la sabes a todas. Y bueno, y empezamos con esa guardia, y que los sábados y domingos nos tocaba completo, o sea, después de las 2 de la tarde nos tocaba a nosotros hacer la guardia general hasta el lunes a las 7 de la mañana. Y nos altercábamos, para como en esa época no había radio de handy, no había celular, entonces ponían en la enfrente de la cooperativa los nombres nuestros con la dirección y nos tenían que ir a buscar. Y bueno, y mientras estábamos acá durante la noche, nos tocaba atender al alumbrado público, las lamparitas que se ponían en las esquinas, los focos incandescentes, bueno, con alambre, eso no, que íbamos con la picada, que teníamos una escalera atrás, no había hidro, nada, la poníamos, levantábamos y subíamos ahí, pero ya éramos jóvenes, 24 años, una cosa así, yo el 32. Y bueno, nos entreteníamos en eso para pasar la noche de buena forma. Y cuando veníamos acá, a veces repasábamos los bulones con las herramientas para ver las roscas, todas esas cosas. Teníamos siempre un trabajito que hacer para pasarlo entretenido, o sea, una cosa así. Y si no, a veces nos poníamos a ver las películas que pasaban, me acuerdo de Lomar Bogo, en la antena que estaba allá en la calle Cabrera, no, Suipacha, la antena grande esa que tanto, la extrañé tanto cuando la tumbaron que me puso nostálgico, lo mismo que la que estaba allá en la planta de gas. Y él iba y pasaba y dejaba los cassettes acá y nosotros aprovechábamos y nos entreteníamos mirando de nuevo esas películas. ¿Cómo? O sea, teníamos autorización del consejo, por supuesto, ¿no? Y bueno, y después ya teníamos de franco un sábado y domingo por mes, que quedábamos libres. Y que estaba Rossi y Bonis los que hacían eso, que después vino el Chavo, que con el Chavo también tengo muy buenas anécdotas, que una vez por no cortar el pasto acá en el frente nos suspendieron, porque tuvimos un reclamo allá cerca de Kiko Díaz y bueno, tuvimos que atenderlo. Y estaba Guayán de gerente. Y vos sabés una cosa, cómo me enterneció. O sea, nosotros en esa época éramos empleados de comercio, todavía no estábamos como Luz y Fuerza. Y me enterneció cuando Guayán, antes de fallecer, me pidió disculpas acá en la cooperativa. Te juro por Dios que me llenó el alma. Yo siempre lo aprecié, todo, son errores que uno comete por nada. ¿Sabes lo que te pida? Disculpas por 2 días de suspensión, que no son nada si vamos al caso. Pero me llenó el alma realmente. Claro, nos habían suspendido porque no habíamos cortado el pasto allá en la parte, antes no estaba todo el edificio, sino una parte que había césped. Claro, no podíamos hacerlo porque entre que llegamos acá eran como las 2 o 3 de la mañana, ya el otro, por lo general,
a la 1, a las 2, el otro se iba a su casa a descansar y el otro se quedaba acá, para intercambiar un día sí, el otro día no, para no cansarnos tanto de estar siempre en el mismo lugar. Y bueno, y todas esas cosas, anécdotas buenísimas, cosas que uno aprende y que conoce gente de buena forma, ¿no? Como el ingeniero seguro también, buenos gerentes. A pesar de las diferencias que uno tenía, yo también fui delegado, subdelegado en el 88 al 90 con el Chilo Cabrera y delegado hasta del 90 al 98. La famosa acta del 88, del 89 la habíamos hecho en la época que estaba Chilo delegado. Y cuando se normalizó el tema de las guardias, que empezaron a haber guardias y que en el acta del 89, o sea, yo creo que en el 86 fue cuando pasamos ya, porque, o sea, nos pagaban el sueldo de Luz y Fuerza, ojo, que inclusive nos altercaban entre el sueldo de EPEC, el FSCOR o el de la Federación de Luz y Fuerza de Argentina. Y entonces nos tenían a veces, porque buscaban cómo acomodar, que el acta esa resolvió que fuera el sueldo de EPEC para equilibrar, digamos, ¿no? Yo creo que la de FSCOR era la más alta y la de la Federación la más baja, entonces buscaron un intermedio. Y así no teníamos que andar yendo y viniendo con el sueldo o viendo si estaba bien o estaba mal. Que eso nos ayudó mucho y organizar el tema de los planteles, tanto el de redes como el de administración y el de los serenos, que a los serenos lamentablemente recién hace poco lo pusieron como afiliados a Luz y Fuerza. Bueno, estaba Luis Valeto de presidente, me acuerdo, que con él y con, no me acuerdo quién era el abogado. Y bueno, después de tantos idas y venidas, que nos íbamos cada 15 días a Córdoba, a la subsecretaría de Trabajo en Córdoba, con la gente de Río Cuarto y con nosotros dos, el Chilo y Coso y conmigo. Que bueno, era duro, más en esa época, poder estar en consolidar todo eso. O sea, tenemos que algunos aflojar, otros, qué sé yo, dar más, es un ida y vuelta. Pero se llegó a un acuerdo, que fue muy bueno eso, porque fue una forma de organizar la cooperativa, en acuerdo con ambos lugares. Y cambió el hecho de la organización, de las categorías, de que si vos haces tal cosa te corresponde tal categoría, si vos haces tal otra, haces otra cosa. Las formas de trabajo, se estipulaba ahí qué es lo que vos te correspondía hacer, o sea que dentro de la flexibilidad que correspondía, pero ya tenías un eje, digamos en una palabra. Que bueno, eso a veces en los consejos, por no conocer a lo mejor esa acta u otras cosas, que no es fácil, se difiere de muchas cuestiones y a veces, bueno, ponen gente y no respetan a esa acta por el hecho de, bueno, vamos a esperar que hubo gente que estuvo en petroleros, que vino de Plantegato, esa cosa, y lo dejaron muchos años en eso, hasta que, bueno, después volvió a entrar, por más que el delegado y el sindicato lo pidan, ¿no es cierto?